Bueno, les decía antes de la pausa que hoy vamos a hablar con alguien que tiene que ver con lo más luminoso, en este caso del arte, y que muchas veces pasa inadvertido. Como ese viejo dicho decía mi abuelo, todos toman naranja y el pobre naranjo nada. Gonzalo Córdoba, que es nuestro invitado, él precisamente estudió actuación e iluminación. Yo tengo el placer de conocerlo en estas dos facetas, y además debo decir que Gonzalo fue el iluminador de cuando se hizo el Anatomista, ¿te acordás? Claro, que lo dirigió Muscari, exactamente, la iluminación excepcional. Una de las mejores aspectos del Anatomista fue la iluminación de Gonzalo. Pero bueno, él empezó a laburar como iluminador en el 90, ¿no? Mirá vos, eso indica un añejamiento. Sí, analógico todo, mucho analógico. Bueno, como director técnico y iluminador de muchas compañías. A partir del 92 hiciste diseños de iluminación para directores como Rubén Schumacher, Decadencia, Muerte de un viajante, Rey Lear, con Javier Dolte, con Horacio Pagozzi, con Alfredo Arias, en fin, de verdad que es muy. Aparte, ganaste un premio Conex en 2000, lo cual es muchísimo. Un premio Conex es un premiazo. Bueno, y muchísimos otros. Fuiste director técnico del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires en 2009 y en el 2011. Sí. Bueno, mira, y en general, viste que nadie habla de la iluminación, de los iluminadores. Y la verdad es que creo que es el aspecto, digo, literalmente, más visible de una obra de teatro. Sin luz, en principio, no se ve. ¿Cómo te llevas con eso de estar detrás del escenario? Lo saludamos, por supuesto, a Gonzalo. Un placer que estés acá. Un gustazo, un amigo. Gracias por invitarme. Un placer estar acá con ustedes. La verdad que me armé el día para venir por acá. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Sí. A ver, es una especialidad que, como vos decís, parece implícita y está oculta justamente porque va de suyo, ¿no? Todos vemos y no nos preguntamos por qué vemos. Pero al mismo tiempo es una de las más presentes dentro de lo que es la dinámica de producción de la escena, porque la paradoja de esto es que es la única que trabaja más tiempo en el escenario que las otras, o sea, mucho más que el actor, mucho más que la escenografía, mucho más que las luces, porque la visibilidad se construye en tiempo escena real, ¿sí? Claro. Entonces, la demanda de escenario por la luz es mucho más que la demanda de los otros departamentos. Entonces, es una paradoja que, por un lado, es una especificidad, una especialización que tiene como la lógica encontrar y unir todos los aspectos de la escena, que es la que más tiempo ocupa el escenario y a su vez es la que menos se percibe, a no ser que se haga evidente, ¿no? Claro. Siempre nosotros jugamos. Y a la vez es fascinante porque trabajas con lo visual, pero es lo más abstracto de lo visual. Exactamente. ¿No? Justamente estuve en un congreso en Chile hace poco que se está desarrollando entre Suiza y Francia y otras entidades, digamos, de derecho de propiedad intelectual, que una de las dificultades más grandes que están teniendo dentro del campo del escénico para definir derechos de autor y propiedad es la iluminación. Claro. Porque uno es dueño de qué. Claro. Dueño de nada, como dice la canción. Pero total, Tal cual. O sea, acontece eso porque no hay objeto. Claro. ¿Cómo haces para registrar un sistema de iluminación? ¿Qué vas a decir? Claro. Iluminaste esto de esta forma, pero eso que iluminó de esa forma, para iluminar eso de esa forma, no requiere necesariamente ser de esa forma para producir ese efecto. Entonces, en realidad, es inabarcable, inaprensible el objeto que origina aquello que de alguna manera va a ser visto. Claro. Entonces, ¿de quién es? Lo visto, pero lo visto no es del iluminador. Claro. Pero a su vez, sin lo visto, totalmente modificado. Claro. Entonces, bueno, es una instancia compleja. Y a la vez me imagino que tiene una instancia de mucha... ¿Con qué cuestión tecnológica contás? ¿O no? A ver, todo depende en qué circuito de producción te instales y en qué definición de objeto artístico querés conseguir, ¿sí? Digamos, porque en definitiva todo es para el ojo, ¿sí? Entonces, tanto lo más poético y simbólico como lo estrictamente
técnico, figurativo y plástico, exigen como diferentes niveles de tecnología que te pueden ayudar para eso. Pero en ambos casos, la sofisticación creativa o el pensamiento visual que vos tenés atrás va a ser fundamental y va a ser aquello que va a separar las aguas. Claro. O sea, no es tanto la tecnología como tal, porque fíjate que Argentina no es un país que, podemos decir, tiene la tecnología para poder desarrollar una visibilidad específica, ¿sí? Más bien una visibilidad más ligada al relato auditivo, a la construcción imaginaria de lo visual, aquello que el actor, el relato construye en la cabeza del espectador, más que una estrategia visual para producir una transformación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Gonzalo, ¿y cuál es la obra que más recordás, la que más gusto te dio elaborar, haber iluminado? Yo hice más de 400. ¿Más de 400? Claro. Sí, Wow. pero viste que siempre hay una que no te lo olvidás. Sí, pasa que te puedo decir desde desde momentos épicos, fenomenológicos, que por ejemplo, que fue cuando conocí por primera vez los filtros de color. Sí, que eso fue un momento perceptivo. ¿Qué son? A ver, explicanos qué son los filtros de color. En los años 90, en los teatros independientes de Buenos Aires se utilizaban acetatos. Claro, como papel celofán en versión profesional. Sí. No es profesional, porque no son para luces, ¿sí? Se queman, claro. se doblan, no es para temperatura. Claro. ¿Viste? Entonces son unos plásticos, de los cuales había 5 plásticos, ¿no? Azul, verde, ámbar, rosa, rojo. ¿Sí? Entonces vos con eso tienes todas las obras de teatro se hacían con eso. Y me pongo a trabajar con Alberto Félix Alberto, que en ese momento estaba haciendo Tango Varsoviano, una obra que fue estrenada creo que en el año 86-87, que fue un éxito a la época del teatro de imagen, no sé si recuerdan todo ese momento, una obra basada en apagones y en un relato totalmente construido a partir de la fragmentación en imágenes, de un relato repetido, ¿sí? Un montaje repetido, muy interesante era eso. Y el tipo me empieza a mostrar filtros de una empresa que se llama Rosco, una única, hay 2 empresas en el mundo, con variaciones. Claro. Un rojo más clarito, un rojo más oscuro, un rojo primario, un rojo con un poquito de azul. Y era una locura. Yo recuerdo, no sé cómo explicar. A ver, yo pasé de la lámpara de filamento a la lámpara halógena. Como ahora se hablan de los LEDs, bueno, yo tuve la primera vivencia de cambio de generación tecnológica, ¿sí? Entre filamento y filamento halogenado. Lo cual era una locura. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de las lámparas, de una vela, tener una vela que te ilumina a tener este color. Claro. Es imposible, digamos. ¿Cómo haces esto? Claro. Entonces, eso para mí fue un momento importante. Después tengo momentos, qué sé yo, momentos estéticos dramáticos, efectivos, alucinantes. Bueno, nombraste Decadencia, que para mí fue no sé si la llegaste a ver, la llegaron a ver. No. Oh, una obra impresionante, dirigida por Rubén, que ahí me enseñó un camino. Y te estoy nombrando directores. Te dije Alberto Félix Alberto, te digo Schumacher. Claro, son un poco los que encaminan las cosas, ¿no? Porque son los diálogos con aquellos maestros los que de alguna manera te van a pedir más de lo que vos sabés, y te van a obligar a establecer un discurso propio, que en realidad se desarrolla después de nada, por eso te digo, de años 90 hasta acá, son 35 años, digamos. Pero he hecho óperas, he logrado, ¿sabes qué? Más que obras, escenas. Hay una escena, por ejemplo, de Love Music, que para mí fue todo un logro, y una escena de playa, una escena donde estaba Brecht en Los Ángeles, me acuerdo, en esa obra, y había que lograr una escena de playa de alta intensidad sin que los actores se vieran todos pegoteados, y o sea, producir como una especie de... y yo recuerdo la satisfacción de haber logrado una eso. escena de playa diurna. En un teatro. Claro. Y que se vea como tal. Claro, eso es difícil. muy difícil. En general, todo lo que es
reproducción, de alguna manera natural o no, de alguna cosa, es harto complejo. Es giorno, ¿viste? Es un giorno, pero un giorno cómo, es un giorno para quién, un giorno que esté controlado, un giorno, digamos, bueno, la historia enseña mucho esas cosas, pero tengo escenas con Schumacher, qué sé yo, del Rey Lear que nombraste, de Muerte un viajante, que fue una brasa, ¿sí? Una brasa donde había que solamente contar con un actor que debía reproducir diferentes ambientes simplemente por su posición en el espacio y por la luz, por el mood, por la atmósfera que se generara. ¿Sí? Claro. Qué sé yo, digamos, es como hay como... momentos. Son momentos en los cuales vos aprendés de calidad, pero yo la calidad, te digo, la aprendo más cuando Alberto me enseñaba a ver Pina Bausch, cuando en mi escuela de formación estudié Stanislavski, cuando conocí a Peter Brook, cuando conocí a Jean-Guy Lecat, con el que tuve la suerte también de estar en Chile ahora. Digo, gente que de alguna manera, bueno, con Alfredo Arias es una bestia, o sea, son artistas, son toda gente que dejó su vida. Claro. ¿Y cómo es tu relación con los actores? Porque esto se ve mucho en la tele. Tiene una relación bastante conflictiva con los iluminadores. Muchos y te estoy hablando de periodistas. ¿No? Oh, mirá. Que me está matando eso, que me estás haciendo pelota, ¿no? Claro. ¿Y tuviste algún roce así con algún? Tuve. ¿Sí? Tuve de todo. Si querés decir nombres, mejor. Sí. Sí. Bueno, sí, puede ser. Me acuerdo en Panoramas del Puente, una escena de que estaba Arturo Puig. Sí. Y hay una escena de un beso famoso. Y me agarra Selva en el foyer y me dice, no se ve la escena no se ve nada, es la escena más importante y no se ve nada. Le digo, está teniendo en ese momento más de 25.000 watts encima. Justamente no ves porque está sobreiluminada esa escena. Y porque la idea no es que se vea el beso, sino que se figure que, no, pero no puede ser, está muy mal. Le digo, es así, la escena es así. No, pero a mi marido no le gusta. Digamos, Selva. Es así. Después he tenido actrices que se tenían que desnudar y me dicen, mira, Gonzalo, a mí se me tiene que ver bien y yo tengo tal problema. Entonces se desnudaban y me mostraban cuál era. Me recuerdo, a ver si no se da nombre. O sea, que lo veamos. Pero digamos, tengo un pocito, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacemos para el pocito? Claro, es que es un nivel de O posición he muy tenido importante. otras que, bueno, esto se puede nombrar, Susana Jiménez, ¿sí? Que por ejemplo, trabajando, esto fue en un evento, pero siempre lo recuerdo de manera graciosa, ¿no? Digamos, era en un teatro el evento, entonces me contrataron para una entrega de premios, no sé qué cosa, qué pelo, no sé qué. La cuestión es que venía ella, ¿no? Entonces yo termino de usar una planta teatral para iluminar toda la escena, la mesa, el lugar donde se iban a presentar las modelos, todas las pavadas que corresponden. De repente, como 3 horas antes de que comience el evento, aparece un tipo con un seguidor. Solito. Y le digo, ¿dónde lo pongo? Un cuentapropista. Digo, perdón, que claro, exactamente. Digo, perdón, ¿qué tenés? No, vengo para el evento. Le digo, pero el evento ya está hecho. No, es una luz para Susana Jiménez. Le digo, pero Susana Jiménez, ¿te tiene luz? Claro. No entendés. Tengo que poner el seguidor. Pero escúchame, yo ¿dónde pongo el seguidor? Bueno, entonces, O sea, ¿en qué terminó esa escena? gente que tiene guardaespaldas, gente que tiene seguidoristas. Claro. ¿En qué terminó la escena? Todo el plano general del evento, el premio, las palabras, qué sé yo, y ella siempre con un tacho a baja altura. Claro, directo a la cara. Y para no hacer sombras, para Claro. todo lo que implique. Entonces, pero era Como siempre aplanado. un halo, claro. Un halo más, ¿viste? Como un power más sobre ella y la seguía todo el tiempo. Claro. Entonces vos tenías Chistoso. el seguidor y tenías al otro sosteniéndole la cartera, el Susano, ahí al lado de la pata, visible para el público. Entonces, estaba iluminado el Susano con ella. Un criterio artístico espectacular. Espectacular. Claro, es que era, te digo, si yo lo quiero, es muy jugado si lo quiero hacer así. Imagínate si yo hago una obra naturalista y hay un personaje que lo estoy siguiendo todo el tiempo con un seguidor. Bueno, de hecho, en Verter voy a hacer una cosa así. Pero Te inspiró. me refiero, bueno, porque es como un disloque Sí, en la sí, sí, imagen. sí, Pero sí, para, como- contanos este desafío que te toca. ¿Cómo es? El Verter. Sí. No, porque esto en el Colón, en la ópera de Massanet hay unos problemas que tienen que ver con que este personaje hace como un off.
Ajá. ¿no? La mira, se enamora, la ve jugando con los chicos, dice que hermosa esta mujer, la quiero. Y va al público, y se pone a hacer un aria, y dice, conocí el amor. Entonces la escena se olvida. Colón, quedó, ¿entendés? Claro. Entonces, el gran desafío es cómo sostener un ambiente de una. No sé si la conocen la ópera, pero tiene todo es como el patio de un caserío, Claro. ¿no? El primer acto. Entonces, digamos, y es diurna la escena y todo, y yo tengo que separar una persona. Claro. ¿Cómo separás una persona de ese ambiente si no es apagando, haciendo Claro. chanchada? Claro. Entonces, el gran desafío es cómo generar este afuera. Y como la obra se instala dentro de un conflicto estético interesante, que es entre lo que son el romanticismo como tal, y el simbolismo, de alguna manera, como extremos estéticos, puede habilitar que yo a ese personaje lo tenga siempre afuera. Claro, me marco. claro, como medio Como si pivotando ahí. estuviera en mirando otra. todo desde Claro. otro lugar, que no Claro. es el lugar del cuerpo, sino es el lugar desde donde yo como espectador sé que está viviendo ese personaje toda esa tragedia. Claro. Estos cambios de estrategia son posibles. Interesantes. Y son, son bueno, no sé si va a ser tan sutil. Tengo que probar. Ya está la idea, está la posibilidad de hacerlo, porque es usar es como, viste, los cantantes de ópera, para que se escuchen, cantan arriba en una frecuencia que no la toca nadie de la orquesta, que no la cante nadie del coro, para que el soprano pueda cantar sola arriba de 200 personas y se escuche. Bueno, yo tengo que encontrar esa frecuencia. vibra ahí. Sí, esa frecuencia Claro. lumínica, claro. Para que ahí Claro. el tipo se vea dentro de toda la sonoridad visual de ese Claro. espectáculo para que se destaque. Ese es un poco es el desafío. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? Ahora, el 24 de agosto estrena eso, Qué bueno. en el Bien, Colón. Qué bien, Sí. Colón. Bien. Después, te vi como actor. Como actor. Y la verdad, impactante. La obra llamada Superfundo. Sí. Espectacular, aparte todo bueno, Muy lindo. la música buena, la puesta en escena buena, la iluminación, era pues vos mismo hacías la Sí, la sí, iluminación, claro. Yo me encargué de lo visual en general Claro, de esa obra. El escenario, buenísima. todo. En Art House. En Art House. Muy lindo. Sí, eso estuvo. A ver, nos conocemos hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años. Yo creo que casi te diría de la época que nombrábamos antes a Schumacher. Yo me pongo a viajar con el Descueve, Claro. Sí, sí, año claro. 92. ¿sí? Claro. Entonces desde ahí nos conocemos hace mucho, crecimos. Nombrar a los Juntos. otros dos, las otras dos personas que No, participaban. era Diego Weiner Sí. y Carlos Casella. Exacto. Ahí está. Faltaban. Bueno, Diego Weiner también es cierto. Diego Weiner, Carlos Casella y yo. Y la verdad que lo lindo de esa experiencia es que nos conocemos demasiado y armamos el proyecto en una mesa de la casa de Weiner. Tuvimos una semana de ensayo. No es que. Hermoso, la verdad Como muy poético, muy lindo. Pero bueno, es confiar en una manera de entender. Es como son como alianzas que se hacen después de muchos años, ¿viste? Claro. Que no, Como que ya maceró todo. Y claro, Sí. no tienen, y te diría, no tienen palabras, porque en realidad no es que quisimos hacer. Claro, claro. Sí. claro, claro. Juntamos, dijimos, yo tengo este material, yo tengo bueno, esto lo vamos a poner acá, ¿te parece así? Bueno, un poquito más acá. Y salió eso. O sea, a mí me encantó. Me gusta esa manera de producir hoy. Hoy me parece que es la forma de producir obras. Pero aparte musicalmente. Todo, a todo nivel. Hermosísimo. Weiner tiene esa sensibilidad Claro. del sonido ínfimo, diría yo, que es. Gran cantante, además. Bueno, no, Carlitos, sí. Sí. No, Carlitos tiene esa cosa de cuerpo, voz, que es un. A ver, es uno de los performers, yo creo, más completos, hablando técnicamente, ¿no? Una persona que hoy en día. Bueno, está ahí en la revista, en el Cervantes. Ujú, No sé claro. si lo vieron, pero bueno, está ahí también. Bien. Y yo me imagino que el gran fantasma de un iluminador que debe estar presente siempre es que surja un problema con la luz o con las lámparas. Digo, son elementos muy frágiles, ¿no? ¿Te pasó de haber tenido algún bolonqui? Parece que sí. Sí, a ver, He tenido cientos. por ejemplo, ¿qué es lo peor que le decía? No, lo peor- Esto no me puede pasar y te pasó. Bueno, un fondo de color
de toda una escenografía, de toda una obra que se rompa apenas comienza la obra y se queda clavado en un color. Que tenía que pedir el barítono. Terrible. Y que después digan, me vengan a buscar a mí. Trajiste los celofanes. Agarraste los celofanes de los años 80. No, más o menos. Eso pasa a menudo. Pasa a menudo. Bueno, ahora el temita. Estuve en San Pablo haciendo una ópera de Puccini y otra de Strauss. Y que el problema siempre es que yo digo que lo que acontece en general en las óperas es que los cantantes se emocionan, ¿viste? Entonces cuando se emocionan, empiezan la marca, la pierden. Y cuando uno hace una estrategia de funcionamiento muy precisa, muy concreta, en donde el cantante va a tener que ir a una luz, ¿sí? Claro. Y vos tenés cierta relación con ese cantante para decirle, mirá que está esa sola luz. ¿Dónde está? Está ahí. O sea, que encararle ahí. Pues, Bueno, el tipo se tiene que ubicar en su lugar, en la habitación. Y ves que la cantante ¿sí? le pega el as acá. Claro. Entonces, ves una persona sola parada en el escenario con un as que le ilumina el hombro izquierdo maravillosamente. ¿Sí? Y la ves ella cantando un área de 3 minutos. Claro. O sea que tenés tiempo para hacer algo. Sí. Como Pero me como no se reía. da cuenta. Como que... Y a ver, Está llorando, estás así, levantás la mano. Y vos tampoco tenés la posibilidad de mover. Y no, Claro. esos no hay, o sea, porque el problema también con eso es que se hace inestable la posición de ellos mismos, porque por algo están ahí en relación a un cuadro, ¿viste? Claro. Entonces es muy importante que la perciban, y si no la perciben, yo se lo tengo que decir, y también, digamos, en general lo que ocurre es que a veces se enojan, pero bueno. También trabajas con los egos importantes, ¿no? Y gente muy sensible a Claro. veces, la gente que canta ópera es más complicada. Claro. Hay alguna gente que está todo bien, con la que tengo más diálogo, y otra que es más complicada porque cree que, digamos... a ver, no es que todo el tiempo va acá, y yo me empecino en que la luz está acá. Claro. No es que, sino que la voy moviendo, digo, vamos. Ya está, o sea, ¿se entiende? Ese tipo de cosas sucede, errores de consolas que se rompen antes de empezar. Por ejemplo, esto me pasó en Colombia. Había grabado todo un espectáculo, y una hora antes... un escenario como la Martín Coronado, se rompe la consola. Quisieron hacer un backup, se rompió todo, se perdió todo. No. El director me dice, ¿suspendemos? ¿Es inauguración del festival? ¿Se suspende la función o qué? Entonces me dice, le digo, ¿cuál es la opción? Una Martín Coronado, y una consola manual, vamos con una consola manual. Agarré todo, agrupé todo en no fader y hacía con 4 manos, con otro que me ayudaba. Digamos, esto ha pasado. Qué momento. Una pregunta, vos hablás que hace más de 30 años estás trabajando en iluminación. La tecnología obviamente cambió mucho, esto que estás hablando de automático pasar a manual. Y se supone que las restricciones potencian por ahí más la creatividad, ¿no? La imaginación, lo que vos decís, los 5 filtros contra todos los filtros. ¿Cómo cambió tu trabajo Bueno, lo de que pasa 30 es que años hasta acá? pasan muchas cosas con eso. Y con eso yo siempre tengo mucho cuidado, ¿sí? Porque hay como una especie de mito también de que es mejor no tener, porque eso te hace mejor. ¿Se entiende? Por esto que estás diciendo. Claro. Porque te hace más creativo, te hace más resourceful. Y yo creo que hay un problemita ahí que termina siendo que, en definitiva, aceptamos una decadencia espantosa. El teatro acontece muy a menudo que se ensalza. O sea, en un momento hasta se llegó a decir que un buen iluminador con 3 tachos podía hacer cualquier cosa. No. O sea, no es así. Se hace otra cosa, no se hace una buena cosa, se hace otra cosa. Entonces, en general... pero ¿qué pasa? Hay un desarrollo en el crecimiento que tiene que ver por conocer desde lo poco hasta lo mucho, desde lo pequeño hasta lo grande. ¿Sí? Entonces, vos aprendés a trabajar en ambientes relativamente controlables. O sea, controlable significa que hay una dimensión entre aquello que ve y aquello que es iluminado para un escenario de poca gente en un ancho determinado, con un control determinado del tamaño de zona visual. Vos a medida que te pasas hasta un Colón, tenés que ir aprendiendo otras técnicas. Claro. No es solamente cuantitativa el crecimiento. Entonces, no es solamente si donde había 1 hay 2 o hay 8. Es una modificación entera, porque donde está ese 1 no está más ese 1. Hay otros, hay 5 allá en vez de ese 1. Vos decís, ¿cómo es ese cambio para ese escenario? Entonces, el desarrollo, el crecimiento, no necesariamente es una progresión lineal, ¿sí? De tecnología y
de conocimientos. Es un cambio cualitativo, es pararse en otro lado, es un cambio de paradigma. Claro. Claro. Es una modificación estructural lo que hay que aprender para poder superar determinado tamaño de escenario. La tecnología manual en el mundo produjo cuando en los años 70 apareció el Chassis, aparecen las primeras consolas programables, Tharon Muser, digamos, dice que realmente se modificó. Ahora, vos ves las plantas de los años 70, las plantas de los años 70 son plantas re elementales. Pero claro, tener una consola generaba mayor movilidad, ¿sí? Si vos me decís que el valor de hoy de las comedias musicales es la movilidad, Claro. si me decís que se ven mejor porque la tecnología de alguna manera acompaña a la posibilidad de establecer diferentes escenas más rápido, Claro. entonces te lo dejo así para que Claro, tampoco veas. engolosinarse con lo técnico puede pasar. Pero es que si no hay, Claro. si no hay experiencia, si no hay conocimientos estéticos, si no hay claro. conocimientos Queda ahí. visuales y un desarrollo artístico Claro. del pensamiento para que vos puedas. Entonces vos aprendés con lo poco, con la mano, ¿sí? Aprendés con la mano, pero después inevitablemente la virtualizás, pero para. En general la formación, salvo estos últimos 10 años que es académica, siempre fue partiendo de lo manual. O sea, siempre fue, voy a ponerlo yo, subirlo yo, iluminar yo, ¿sí? Y eso se va modificando. Pero y ahí se alaba un poco este inicio manual del crecimiento. Yo no sé qué va a pasar con las generaciones futuras que no tienen lo que yo tuve, con las condiciones que tuve, para poder realizar lo que se veía. Si hoy una persona tiene que desarrollar y empezar a hacer dentro del mundo una comedia musical o de esta, ¿cómo fue? La que se quemó el otro día, se quemó el escenario en Bélgica. No sé. Sí, estas fiestas, estas gigantes, ¿no? Me sale Wonder o algún tipo de Wonderland o algo así. Tomorrowland. Tomorrowland, Sí, exactamente, sí, ¿sí? Que se prendió. Claro. Pero no sabía que había habido un incendio. No sabía. No, se incendió todo el escenario una semana antes de empezar. Mirá vos. No, y arrancaron con una especie de propuesta mucho más simple, que es genial. Claro. Es genial ver desde el incendio de lo más grande en tecnología. Bueno, hay dos eventos en el mundo que son los state of the art, digamos. Uno es uno es ese tipo de evento, y otro es esta especie de concurso que hay de música que va cambiando por los países. Se llama el Europa. No sé cómo se llama, pero es una vez por año en cada país, y es donde está toda la tecnología que hay en el mundo, está ahí. Bueno, El de Eurovisión. Eurovisión. Sí, Que son así canciones de cada país que son remersas. Sí, pues en general son remersas. Sí, total. Sí. Pero con todas. Con el mejor escenario que te imagines. Cierta pasión. Yo tengo vistas esas Eurovisión de los 70s, 80s. Los alemanes, son un género en sí mismo. Los alemanes. No, total. Bueno, se suman igual ahí los dinamarqueses y los suecos haciendo cosas medio entre paródicas. El alemán más paródico lo tenés en esos países. Bueno, total. ¿Qué quiero decir? Entonces, yo no abogo por eso, porque la verdad que, digamos, no creo en la tecnología como modo de conocimiento ni como modo expresivo. Per se. Yeah. Claro, más bien es una herramienta y que tiene que mantenerse en ese lugar. Y después uno va trabajando un poco con lo que hay, lo que puede. Qué sé yo ahí en San Pablo tenía mucha tecnología, en el Colón tengo menos. Digamos, todo va. Gon, ¿y cómo sos como espectador? Porque a mí me pasa como lector, soy horrible como lector. Me pasan cosas espantosas, que yo. Para mí está Borges y después la literatura, pero por ejemplo, estar leyendo algún artículo de Borges y que encontrás la primera vez que decís, es Borges, dijo la primera. Y eso, digamos, esa lectura en un punto profesional te quita, digamos, y después encuentro cosas en otro que no encuentro en mis obras, que después los editores te dicen, che, boludo, y te pones colorado de vos mismo. Claro. ¿Cómo sos como espectador cuando ves la iluminación de otro? ¿Te pasa? Yo hubiera hecho otra cosa. Sí, bueno, sí, no la paso bien. Claro. No la paso bien, pero porque en general no veo cosas que me gusten. Entonces también pasa eso. Vos estás hablando de Borges, ¿sí? Claro. Digamos,
estoy seguro que 20 autores argentinos podés encontrar que los podés leer. Digo, sí, 20, 30 autores. Difícil encontrar buenos iluminadores que siga en Buenos Aires, que diga, voy a ver, para mi gusto. Yo soy como enfermo, ¿sí? Claro. Entonces, en general, lo que pasa es que sí, veo problemas, pero a ver, yo no sé si esto sucede en el campo de la literatura, pero como vos decías antes un poco, como tratabas de leer, yo tengo, más allá también de formación de actuación y de dirección, yo tengo premio de poesía también, Claro. ¿sí? De la Fundación del Libro, tengo libros editados, soy profesor de la universidad, enseño historia, enseño música, enseño proyectual 2, o sea, diseño de estructura. Tengo varias direcciones hechas, tengo instalación hecha, he actuado, digo, tengo como una mirada, Claro. por la experiencia, que toca como varios puntos. Entonces, yo sé cuando a veces si la iluminación no es mala, también puede ser porque el objeto no lo pide o porque hay otro elemento que no convoca ese problema, ¿se entiende? Total. Entonces, que vos podés decir, sí, que hay un problema, ya podés decir que puede haber un problema de técnica, pero también puede haber algo de contenido, o puede haber algo de referencia histórica, o puede haber algo de cómo construye la línea. Vos quizás eso lo podés llegar a analizar. Bueno, no es quizás solamente la pluma, sino solamente también es que no sé, el autor era bruto. Claro, no, pero entiendo por ejemplo? perfectamente lo que decís de tener una mirada de distintos lugares. Por ejemplo, esto es muy... se ve mucho ahora, por ejemplo, si vos ves ahora las producciones en las plataformas, en Netflix, vas a ver una calidad de imagen que no había antes. Digamos, está como normalizada. Totalmente. Y eso lo vas a ver en la iluminación. Estamos viendo, y contra nuestra voluntad, una serie que es malísima, porque es como una telenovela, ¿cómo se llama? Valle Salvaje se llama, una cosa española, que es pésima. Pero tiene una cosa visual, que cada cuadro es una pintura de un pintor de la época. Ah, qué lindo. Y vos ves la referencia. No, pero eso es algo que no es que esté buscado, qué sé yo, sino que son cosas que uno encuentra. Entonces entiendo a qué te referís con esto, porque una iluminación no es solamente una iluminación. Una iluminación puede contar una época, puede contar una forma de mirar, puede contar una pintura, puede contar... me hiciste acordar que yo nunca estuviste tan adorable con Dolte en el Sarmiento. Primer trabajo con Dolte. Me dijo, quiero que se vea, digamos, es como de los años 50. Yo digo, hagamos iluminación en los 50. ¿Y qué es iluminación en los 50? Y es iluminación de Herce, o sea, de multiplicidad de bombitas, de esa focal, ¿sí? No es una iluminación no se separa la luz es una luz plena, ¿sí? Es de marco hacia adentro, es de cuadro. Construyamos eso. Obviamente no existe el artefacto. Hubo que construir artefactos, ¿sí? Claro. Hubo que hacer todo como para que de alguna manera eso se viera. Yo lo disfruté mucho, ese trabajo. Ahora, no se dio cuenta nadie. Claro, bueno. Claro, La hice para mí. Claro. No, nadie dijo, che, pará, que había algo extraño acá, aunque sea, ¿entendés? Claro, que eso claro. me pasó en Estados Unidos cuando fui con una obra de danza. Me dice, no, pero ¿cómo haces eso? Lo que estás haciendo está mal. Sí, ya sé que está mal, para vos está mal lo que estás haciendo. Ya sé, porque no se hace así. Ya sé que no es académico, ya sé. Porque había una obra que la iluminaba con una luz cada 50 centímetros, ¿sí? Entonces, claro, esto es anti todo, antisistema. Justo en Estados Unidos, Con Estados Unidos, claro. Claro. Es como que no está siguiendo ninguna pauta estructural. Entonces me decían, está mal. Sí, pero yo necesito que la luz esté todo el tiempo así. Para eso necesito una luz cada 50 centímetros que vaya haciendo esto. Claro. ¿Sí? Y eso, ¿entendés? Y vino gente a preguntarme. Claro, además está el tema de los dogmas, digamos, que salieron de algún lado, no sé por qué y no sé en función de qué. Bueno, esto en literatura está lleno. no, En literatura pará, está lleno. Vos engancho decís, el no hay que usar adjetivos. Claro, ¿Y bueno. por qué? Claro, te quería dar montones de esas Está cosas. ahí, digo, déjame que lo use si está ahí, ¿viste? Claro. Me imagino que en estas técnicas debe haber también una cantidad de dogmas que decir, ¿y por qué no puedo poner luces cada...? Claro, lo que pasa es que ahí los tenés en las ciertas culturas más desarrolladas, que hay forma, la habilidad está en cómo vos usás la estructura, no cómo vos la rompés. Claro, ¿Me explico? Que claro. eso es la comedia musical americana. Claro. Total, ¿Sí? total. O sea, vos analizás los textos y vos decís, es el mismo plot. ¿Dónde está la diferencia?
Claro. ¿Quién es un buen escritor y un mal escritor? Claro, Si todos estudiaron. total. ¿Dónde está? Si vos ves que cada 3 párrafos vas con deserta, ¿viste? Ya lo sabes. Sí, esa cosa que está como completamente mapeado todo el... Y vos el mapa, por la experiencia, lo ves mientras vas leyendo. ¿Dónde está ese? Decís, no, pero este distinto. hace algo con Claro. esto. Claro. Que no es lo. No, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una modificación estructural, en Londres hay un libro de esto, ¿no? Se modificó una angulación. Empezó a ver un iluminador que empezaban a ver que las iluminaciones, todas iguales, si querés, ¿sí? En el West End, empezaban a modificar el ángulo. Claro. Entonces, era un libro para escribir, ¿por qué empezaron a pasar? Lo que se dice, de 60 grados a 120. ¿Por qué pasaron a 120 grados? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro. Pero era como una... Era, Sí, 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 no, sí, sí. el cuadro estético, que Sí, la sí, sí, lógica, sí. que la mirada del espectador, que el edificio cambió, no cambió. No, Bajó la vara claro, a otra posición Claro. que no se usaba. Eso generó una pregunta. ¿Por qué? Eso habla de todo lo otro. total. Che, se nos pasó el perdón. tiempo de una No, no, hermoso. que yo me quedaría Pero de verdad contanos 2 horas qué- más porque está haciendo ahora? es alucinante, ¿no? Esto de decir iluminación. La gente no tiene idea lo que hay Sí. detrás de un criterio, de un concepto de iluminación. A mí me Hay que apasiona. agarrar el vaso, perdón. No, dale. Gonzalo, bueno, dale, vamos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde se puede ver tu No, ahora les contaba que, digamos, hay un infantil sobre el Barbero de Sevilla, Sí. en el Teatro Astros, Bien. dirigido por María Jauregana. Está bueno, es una regisseur muy seria, ¿sí? Que dirige ópera y que entiende que la ópera tiene que ser también para los chicos. Y bueno, con músicos y con todo. ¿Para qué rango de edad está más o menos? No, y yo sugerido? te diría desde 10 a 15, 10, 16, funciona porque es un relato bien contado, bien cantado, con cantantes de ópera, bien hecha la adaptación al castellano. Digamos, es interesante eso. Yo creo que aparte como experiencia para sumar chicos a la lírica, que me parece que es Genial, fundamental. genial. Genial, bueno, y me encantaría que hicieras otra obra como Superfundo, así que avisanos. Totalmente. Y vamos al vas a- Colón en agosto. Colón en Y el agosto, Colón en agosto. septiembre la Gaviota en el San Martín, que eso bien. va a estar bueno también. Eso Bien, también va a estar bueno. bien. Buenísimo. Bien, bueno, después andá pasándonos Después le voy gacetillas. pasando. Sí, Dale, pasar las gacetillas. y venite otra tarde. que Dale, la verdad que dale. Está buenísimo, digamos. Dale, es Ver lindo. es un estas tema. aristas, digamos, que hacen que las cosas se vean, pero que no se vea quién las ilumina. Mil gracias, Bueno, no, por favor, Gon. gracias a ustedes Dale, por invitarme. Gracias. Vamos a cortar, ahora venimos.